@Agofa TV. Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Una Feria Política. Yo soy Tina Feria, estamos por Agofa TV, ¿sí? Este es un programa para conocer, debatir, analizar y también hacer algunas críticas, ¿no? De acuerdo a la agenda política. Tenemos varios temas para repasar, estamos hablando mucho de educación, ¿sí? Hoy tenemos dos invitados muy especiales, muy particulares. Vamos a arrancar con un invitado, con Esteban Paulón, diputado nacional, ¿sí? Del Partido Socialista, es secretario general de PS Nacional y del bloque Encuentro Federal, ¿sí? Así arrancamos Una Feria Política. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Te veíamos recién llegar un poco a las corridas, Sí. ¿verdad? No, pues tuvimos comisión de educación hoy, vino el secretario, comisión de presupuesto, vino el secretario Sí. de educación y bueno, se estiró un poco la participación, la presencia, porque obviamente había muchas dudas. Es un presupuesto que viene con muchos recortes para el presupuesto educativo, en un momento donde uno siente que para salir de la crisis nada mejor que apostar a la educación, a que la gente esté más formada, mejores universidades, a más ciencia y técnica. Este gobierno está con otra idea, así que bueno, fue movida la conversación con el secretario, así que salí de ahí, me vine para acá, para Rosario, ya para pasar el fin de semana. Bien, muchas gracias por estar acá. No, por favor. Qué interesante esto que decís de la educación y nos comentás, porque como recién mencionábamos, nuestro programa también se dedica mucho a la educación, ¿sí? Como recién nos decías, vienen unos meses bastante arduos, ¿sí? En cuanto al trabajo en el Congreso Nacional. ¿Cómo fue esta agenda junto a Mónica Fein y a todos los diputados nacionales? Bueno, en primer lugar, yo asumí en diciembre del año Sí. pasado y estaba con el prejuicio de que no se iba a mover mucho el Congreso, porque como Milei tenía minoría, no le iba a Sí. dar bola al Congreso. Bueno, en enero leí bases, nadie de vacaciones, todo el mundo trabajando. Hicimos el cursillo acelerado de verano, en mi caso de diputado, aprender cómo era una comisión, que si bien algo sabía, pero no es lo mismo estar allí. A dialogar con muchísimos sectores, esa primer ley bases que afectaba tantos derechos, que subía las retenciones a todo el mundo, que recortaba por todos lados. La verdad que fue una experiencia bastante interesante. Y en febrero, cuando en el Congreso se le ponen límites al presidente Milei en ese tratamiento del presupuesto y se le pone de alguna manera, se cae ese primer tratamiento de la ley, creo que la sociedad argentina tomó en el Parlamento una institución para ponerle límites al presidente. Incluso gente que lo ha votado al presidente, pero que siente que tiene un temperamento bastante complejo. Diría Mauricio Macri, una psicología muy particular. Yo digo, más que una psicología muy particular, es una tendencia permanente al autoritarismo y a la autocracia, a denigrar las instituciones de la democracia, a la república. Entonces, ahí aparece el Congreso como la esperanza de un sector de la población que dice, bueno, incluso habiéndolo votado, sí, yo sé que es medio zarpado, que tiene unos modos, el Congreso le va a poner un límite. Y es lo que intentamos hacer, más allá de impulsar algunas medidas propias, tratar de poner límites. Obviamente en una tensión que tenemos que terminar de resolver, porque primero el Congreso es un cuerpo plural y hay muchas diferencias, y por otra parte también el presidente tiene ciertas herramientas, la herramienta del veto, la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, y estamos viendo cómo modificamos ese escenario para que podamos efectivamente poder concretar esto que creemos que es la expectativa de una parte importante de la sociedad, de ponerle límites a la tendencia autocrática del presidente. Y en nuestro caso, por primera vez en muchos años, ante la idea de poder plantearnos como una voz relevante en el debate público, siendo conscientes de nuestra propia debilidad, porque hoy somos
A diferencia de otros años donde éramos muchos más diputados y diputadas socialistas, hoy somos dos, Mónica y yo. Decidimos integrarnos en un bloque muy plural, muy diverso, que es el bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, pero que tiene gente que va desde nosotros los socialistas, o Natalia de la Sota, o Margarita Stolbizer, que podemos ser por ahí el ala más progresista de ese bloque, a personajes como López Murphy, ¿no? Que viene de una rama más liberal, no liberal de la tendencia del presidente, sino liberal en lo conceptual económico. Bueno, en ese espacio tan diverso y tan plural, con mucho respeto a la disidencia, donde nosotros planteamos con total honestidad qué podemos votar a favor y qué no, qué podemos acompañar y qué no, y lo mismo pasa con todos los diputados. Hemos ido encontrando un espacio de construcción política que hoy es una voz relevante en el Congreso, que hoy dialoga mucho con el peronismo, con el radicalismo, con la coalición cívica, con una parte del PRO y con algunos partidos provinciales, y que intenta construir un espacio del centro fundamentalmente para que el Congreso funcione y para que cumpla este rol de límite al poder. Hablabas recién del bloque federal, ¿no? Y hablabas de los distintos diputados que originalmente vienen de distintos lugares. Y vos mismo mencionabas a Pichetto, a Murphy, Randazzo, y en un principio fueron catalogados como los bloques dialoguistas, ¿verdad? ¿Cómo hacen para poder trabajar, digamos, si bien vienen de distintos lugares, para poder trabajar con la oposición? A ver, hay dos agendas en el Congreso. Sí. Una es la agenda del gobierno, que fue ley bases, paquete fiscal, que ahora es su presupuesto, algunas acciones de seguridad, ley antimafia, régimen penal juvenil, o sea, algunas cuestiones que vienen como iniciativas del Ejecutivo, y hay una agenda propia del Congreso. En la agenda propia del Congreso nosotros eso tenemos claro, porque básicamente, si bien cada uno de nosotros tiene una agenda, obviamente, Mónica y yo tenemos una agenda más vinculada a temas de Santa Fe, temas de derechos humanos, temas de género y feminismo, temas de diversidad, temas de ambiente. Digo, estamos tomando, actualmente también trabajando mucho temas de libertad de expresión, etcétera. Bueno, tenemos esa agenda, pero después hay una agenda común del bloque que básicamente es federalismo, recursos para las provincias, las obras que Santa Fe necesita, defensa de la institucionalidad. Fue nuestro bloque el que generó una primer sesión por el primer proyecto de reforma jubilatoria, Sí. del aumento jubilatorio, que la primera sesión que no tuvo quórum en abril, que logró destrabar el funcionamiento del Congreso. Hasta ese momento el Congreso no funcionaba, estaba la voluntad del gobierno de no hacerlo funcionar, y la presidencia de la Cámara había pisado la conformación de las comisiones. Y obviamente hay algunas cuestiones de la agenda institucional. Ahí en esa agenda común ningún problema. Luego aparecieron temas que nos parecen urgentes, como universidades y jubilaciones. En ese sentido nosotros teníamos propuestas propias desde el bloque, y logramos construir una mayoría con el radicalismo, con la coalición cívica, con Unión por la Patria. Yo digo, para cada ley hay distintas mayorías, y contaba, por ejemplo, en una sesión que hubo donde se votaron dos proyectos muy diferentes. Uno era el incremento del presupuesto para las universidades, y el otro era la declaración de la educación como una servicio esencial, Sí, servicio esencial. público esencial, algo así. Entonces vimos una votación en la cual ambas cosas se aprobaron, pero una se aprobó con votos de la Libertad Avanza, el PRO, algunos partidos provinciales, algunos diputados de Unión por la Patria y algunos diputados del bloque nuestro, y el otro se aprobó con todo nuestro bloque, el bloque radical, la coalición cívica, los partidos provinciales y Unión por la Patria, sin el PRO y la Libertad Avanza. O sea, en una misma sesión se conformaron dos mayorías distintas para dos proyectos distintos, pero del mismo tema, educación. Bien. Lo cual habla de esta flexibilidad y este diálogo abierto permanente. Ahora, sí te quiero decir que nosotros con Mónica en el bloque, ante cada tema que se discute, con total honestidad decimos, mira, esto nosotros los socialistas no lo podemos acompañar. Por eso la ley bases nosotros votamos en contra, aunque el bloque votó a favor, y no generó ningún inconveniente. Por el contrario, creo que eso fortalece un diálogo honesto, maduro, que sería bueno que hubiera en otros ámbitos de la democracia y de la política. Y por otra parte, a partir de ese momento, el bloque ya, mayoría del bloque, no nosotros que votamos en contra, pero la parte del bloque que había votado a favor, sintió que ya había cumplido con su rol democrático de brindarle ciertas herramientas al presidente, y a partir de ese momento, ya te diría hoy, se dejó de decir el bloque dialoguista. De hecho, el presidente ha embestido muy fuertemente contra el presidente de nuestro bloque, contra Miguel Ángel Pichetto, ¿no? ¿Puedes,
en relación a lo que veníamos hablando. Entonces, ¿puedes afirmar o no que hay un trabajo mancomunado de los diputados para defender la provincia? Sí, sí, aparte también aparece, te digo, otro tema, biocombustibles, que es una industria fuerte, que acá en Santa Fe genera 10.000 puestos de trabajo, Ujú. que es estratégica y que está trabada por el lobby petrolero. De golpe ahí nos encuentra Tucumán, Córdoba, Santa Sí. Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, distintas provincias que somos productoras de biocombustibles y transversal. O sea, de Santa Fe, por ejemplo, casi todos los diputados de Santa Fe Ajá. estamos, salvo los de la Libertad Avanza, pero hay diputados y diputadas del PRO, diputados de Unión por la Patria, nosotros los socialistas, diputados radicales, digo, incluso algunos que ideológicamente estamos en distintos lugares, pero a nivel de la provincia entendemos que ese tema es un tema que es importante para la provincia de Santa Fe y lo acompañamos. Y bueno, vamos viendo obviamente y vamos construyendo también, si bien hay agendas generales y uno a veces se siente más cómodo, en nuestro caso nos sentimos más cómodos con la agenda que tiene que ver con los derechos humanos, con la salud Ujú. pública, con la educación pública, con la reivindicación del rol del Estado, más allá de que es un Estado que hay que transformar, modificar y mejorar. Pero bueno, independientemente de eso también dialogamos con todos los sectores cuando hay temas en común. De hecho, me ha tocado ahora, estoy impulsando un proyecto que nos pidieron los productores de las curtiembres de Santa Fe. Nosotros en Santa Fe, en el norte, en Las Toscas, tenemos una curtiembre que se llama Arley, que es la segunda curtiembre más grande del mundo. Hace exporta los cueros para las butacas de Lamborghini, Porsche, BMW. Sí. Es una producción realmente de alta producción, de alta calidad. Ellos nos plantearon iniciativa para la denominación original de cuero natural, etcétera. Bueno, tenemos un proyecto, nosotros presentamos el proyecto, al poco tiempo diputados de la Libertad Avanza presentaron un proyecto similar, entonces tal vez en un tema te encontrás con otros, porque no es que es una batalla campal todo el tiempo. Después en los temas centrales, en los ejes centrales de nuestra agenda cotidiana, lo que tiene que ver con lo conceptual, obviamente. Hoy en educación, nuestro planteo fue más presupuesto para la educación, no desfinanciar la ciencia y técnica, no desfinanciar las universidades. El gobierno hace un juego medio, con contabilidad creativa para. Hoy el subsecretario de Asuntos Universitarios decía, no se recortaron los salarios, dejaron de aumentar de acuerdo a la inflación. Bueno, pará, el poder de compra se recortó, entonces lo mismo. Si vos estás aumentando los salarios universitarios menos que la inflación, no me digas que los recortaste en función de la previsión de lo que podrían haber aumentado. Entonces nosotros eso ahí sí lo reclamamos también, obviamente. Lo del veto de Milei en cuanto a la reforma jubilatoria y al financiamiento educativo, desde acá se veía como si fuese una derrota legislativa, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Nos podés contar desde ese lugar de diputado, verdad? A ver, el presidente tiene esta vocación autocrática y ha logrado, por vía de prebendas, de convencimiento, de cargos y de la paritaria con Mauricio Macri, que ordena un poco el bloque de diputados del PRO, logró consolidar un tercio de diputados y diputadas, que es el que le blinda los vetos. O sea, cuando el presidente veta una ley, que es una posibilidad, una prerrogativa constitucional, el Congreso puede insistir si consigue más de los 2/3 de los votos. O sea que si él consigue un tercio fijo que va a votar siempre contra insistir en un proyecto de ley, se va a poder quedar y va a poder seguir actuando en relación a los vetos. Bueno, eso es parte de la política, de lo peor de la política, de lo que este presidente dijo que venía a cambiar de la política, porque es la prebenda, es el cargo. Digo, Macri dijo, bueno, ahora sí me senté con Santiago Caputo y me dieron los cargos en energía y me van a dar cargos en economía y no sé dónde, listo, ahora sí lo apoyo. Eso es lo peor de la política, lo que la gente ha despreciado y menospreciado durante tanto tiempo. El presidente lo replica y lo reproduce. De todos modos, nosotros creo que nuestra función también es dar un debate independientemente de lo que haga el presidente. Quedó claro y contrastante qué proyectos políticos defienden la universidad pública o a los jubilados y cuáles no. Tendremos que dar cuenta de eso en las próximas elecciones. Por supuesto, cada uno concurrirá a las elecciones y tendrá que dar respuesta por eso. Por supuesto, el año que viene insistiremos con otros proyectos. Hay vías que no son las parlamentarias, que están llevando adelante los rectores, los estudiantes, los centros estudiantes, las tomas, la lucha, etcétera. Hay distintas herramientas en democracia para lograr torcer algunas voluntades. El propio gobierno reconoció que estaba desfinanciando los salarios universitarios y intentando evitar la sesión en la cual nosotros fallamos con el levantar el veto.
pero sí logramos una mayoría contundente a favor de la universidad pública. El gobierno finalmente termina reconociendo eso y da un aumento salarial por sobre el resto de la administración pública, retroactivo a abril. O sea, algunas cosas se van modificando y se van sosteniendo, pero obviamente, como todo proceso político, lo vimos en otros momentos, es cuestión de seguir insistiendo y seguir trabajando y entender que este proceso puede ser muy destructivo, pero no es más que una etapa en la democracia argentina, como fueron otros gobiernos, donde luego tocará a gobiernos de otros signos reconstruir o recuperar ciertas cuestiones que la sociedad valora positivamente. Esteban, está en agenda el presupuesto 2025. Así es. No solamente la discusión en lo que tiene que ver con la educación, sino también lo que le corresponde a la provincia. ¿Cómo viene esto? Bueno, mal, para los gobernadores mal, para las provincias mal, porque hay un recorte objetivo de muchísimos. Primero que es un presupuesto más pequeño que los Sí. presupuestos anteriores. Por lo tanto, cuando la torta es más chica, las porciones a repartir, por más que uno las corte distinto, son más chicas. En segundo lugar, hay una idea del gobierno nacional de la eliminación total de la obra pública. Entiendo que el año que viene se va a recuperar algo porque, sobre todo por el financiamiento internacional, que el gobierno necesita que esos dólares entren, entonces ahí va a mirar un poquito para el costado y va a habilitar alguna obra pública, pero hay un recorte fuerte en ese sentido. Las transferencias a las provincias se redujeron en el 92%. La estructura impositiva hace que buena parte de la recaudación se vaya y se siga concentrando en el gobierno central y no llegue a las provincias. Claro. O sea, la parte de la torta que se distribuye automáticamente a las Sí. provincias también cada vez es más pequeña en proporción. Bueno, a nosotros nos toca corregir eso. En el caso de la provincia de Santa Fe, 2 o 3 reclamos concretos. 1, obras públicas para las rutas nacionales por las cuales circulan los cereales y la producción, que después trae los dólares de los cuales vive el gobierno nacional. O sea, cuando uno dice arreglar la ruta 33, la ruta 11, hacer la Claro. doble traza en la O12, o traer la prefectura para que controle los puertos, no es para que nos subamos todos a un yate y paseemos y tomemos Sí, sí. champán en la cubierta del yate, o para que nos vayamos a Funes a comer un asado el fin de semana. Son los camiones, es la transitabilidad, es evitar los siniestros viales, es que la producción tenga menos costos y tenga más facilidad para poder salir y aportar a la riqueza del país. Entonces, en ese sentido, nos parece que hay ahí una actitud bastante corta de incomprensión del gobierno en relación a el potencial. En segundo lugar está lo de las cajas de jubilaciones, eterno. Inició ese pleito en la justicia Hermes Wiener, luego lo siguieron algunos otros gobernadores, se ganó esa causa en la corte, se logró que se restituyan algunos fondos, pero para atrás toda la deuda todavía sigue en discusión y a su vez a partir de cierto momento la nación dejó de cumplir con la compensación que tenía que cumplir. Para Santa Fe este año pueden ser alrededor de 200.000 millones de pesos. Ajá. Es un déficit de la Caja Provincial de Jubilaciones que se paga con recursos de todos los santafesinos. Entonces, vos como santafesina pagás en los impuestos provinciales las jubilaciones de los empleados provinciales y en el IVA nacional pagás la jubilación nacional, o sea, pagás todo. Sí. Y el gobierno debiera compensar, el gobierno nacional por ley tiene que compensar. Bueno, eso está en discusión también, ahí se está buscando una fórmula para tratar de recomponer. Lo que sí te quiero decir es que cuando yo te decía antes que el gobierno de Javier Milei logró blindar 1/3, que son 84, 85, 86 diputados y diputadas, para aprobar una ley 1/3 no alcanza, necesitas la mitad más 1, o sea 129. Entonces, para lograr incluso la aprobación de este presupuesto, el presidente necesita sumar a esos que van a los asados, que van a comer el asadito, que van los gobernadores, esos 87. O sea, a 129 te faltan 42. O sea que, y ahora con el bloque radical que se ha partido, que estos 12 que se abrieron del bloque general, en general han votado mucho más con las posiciones nuestras en contra del gobierno, se le complica aún más. Hoy te diría que a vuelo de pájaro, en lugar de 129 a favor del presidente, tenés 137 en contra del presidente. Entonces va a ser muy difícil que el presidente logre aprobar este presupuesto si no habilita una negociación en serio con los gobernadores y habilita los recursos que las provincias están reclamando. Esteban, vemos conflictos con los docentes, con los jubilados, aumento de la pobreza. ¿Hasta cuándo crees que se puede sostener este gobierno o hasta cuándo las personas, la gente, el ciudadano va a poder aguantar este tipo de gobierno? Este gobierno tiene que terminar el 10 de diciembre de 2027, porque para la consolidación democrática es importante. Lo que sí va a pasar
es que esto que vos estás planteando que es tan claro, que es un crecimiento de la pobreza, que es una recuperación que no llega, un crecimiento de la economía que no se ve, una recuperación del poder de compra de los salarios que tampoco llega, y eso en el sector formal, ni que hablar del sector informal. Eso va generando un caldo de cultivo que va a ir generando un mayor malestar en relación al presidente. Esto se está viendo, eso va a tener una traducción en las elecciones del año que viene, que posiblemente el gobierno sea la primera minoría, fundamentalmente por la dispersión del resto de la oposición. Pero digo, también Macri ganó las elecciones de medio término y terminó su gobierno como corresponde, pero muy desgastado. Entonces, esas señales lo que tienen que hacer es que el gobierno modifique el rumbo. O sea, yo creo en la democracia, creo, por supuesto, que si hubiera algún impacto determinado, muy fuerte, etcétera, también están los mecanismos democráticos para renovar el gobierno. Digo, no es que digo, no existe. Ahora, lo deseable es que cada gobierno que comienza termine su periodo de 4 años. En mi opinión, este gobierno sería deseable que no reelija, porque creo que es muy dañino, y que lleguemos al 2027 con la construcción de una alternativa que lo reemplace y plantee un proyecto superador. Ahora, la realidad es que también el rumbo que va llevando este gobierno va a ir haciendo que cada vez más sectores se vayan plantando, y bueno, el gobierno tendrá que ir viendo. Yo digo, a veces el gobierno dice una cosa y hace otra. Sí. Con las universidades se puso muy duro, pero finalmente terminó dando el aumento de los salarios y terminó dando la recuperación de los gastos de funcionamiento para las universidades. Obviamente los nuevos proyectos congelados, la inversión para el crecimiento congelada, pero también no es que nada de lo que ocurre en el territorio les es ajeno al gobierno. Por eso es importante que la gente se exprese, que exprese su descontento, que exprese su malestar, no solamente en las elecciones, sino también en tantas otras instancias que hay en la democracia. La participación democrática no se ciñe a ir un día al año a poner el voto, sino, o cada 2 años, sino que también tiene que ver con la movilización, con la participación en las instituciones, con los paros, con las tomas, con las manifestaciones, con la opinión pública. Y bueno, el gobierno tendrá que ir viendo cómo rectifica algunos rumbos, porque si no, le va a ocurrir lo que le ocurrió al gobierno de Mauricio Macri. Terminará esos 4 años, pero va a terminar muy deshilachado y muy desgastado. Hablemos de la provincia de Santa Fe. No? El socialismo santafesino está dentro de Unidos, ¿sí? Acompañando al gobierno de Maximiliano Puyaro. ¿Cómo ves o qué nos puedes decir de estos primeros 10 meses de Maximiliano? Bueno, primero decir que más allá de los matices, obviamente, nosotros somos el Partido Socialista. Hoy el gobierno lo encabeza un gobernador que es radical, no es socialista, o sea que es una experiencia distinta a lo que fue el Frente Progresista que encabezaron Wiener, Bonfatti y Lifshitz. Decir que más allá de los matices, nos sentimos cómodos en el marco de un gobierno que reivindica ciertas cuestiones vinculadas al rol del Estado. O sea, nosotros tenemos un gobierno nacional que dice el Estado para nada, y tenemos un gobierno provincial que dice el Estado tiene un rol. Después podemos discutir en algunos temas, podemos tener matices, los planteamos obviamente abiertamente en la legislatura o en la negociación política dentro del gobierno. Obviamente somos parte porque estamos allí, porque somos parte de la gestión, pero también ese matiz se expresó en las elecciones, donde nosotros defendimos una candidatura propia a la gobernación con Mónica Fein y defendimos una que obtuvo el 10% de los votos en la provincia. Hizo una buena elección Mónica, y defendimos la candidatura propia de Clara García a la Cámara de Diputados de la provincia, y esa la ganamos. Entonces, el socialismo tiene su identidad, participa en un espacio muy plural, muy amplio, con muchos partidos. Tenemos nuestros matices en algunos temas. En el lineamiento general, en el espíritu general, compartimos obviamente las líneas más gruesas del gobierno de Puyaro, y tratamos de aportar la mirada socialista y las movidas socialistas, obviamente desde la legislatura, donde tenemos un mayor margen, y desde la gestión en los lugares que nos tocan. Pero la verdad que estamos muy integrados al gobierno. Tal vez no se ve tanto en la línea ministerial, donde hay 2 ministros socialistas, podría haber más, pero sí es muy importante la inserción del socialismo en secretarías, subsecretarías, direcciones. Y por otra parte también, por ejemplo, nosotros tenemos, yo estuve ayer a la mañana en Buenos Aires en una reunión con Maximiliano Puyaro y con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, conversando sobre el presupuesto, contándole qué estábamos viendo en la comisión, cómo viene la mano, ellos planteándonos cuáles son los temas que les parecen prioritarios que el presupuesto conserve en materia de recursos. Bueno,
será nuestra tarea también colaborar desde lo nacional con que la provincia pueda contar con los recursos que requiere. Esteban, la semana pasada estuvimos acá con docentes públicos que se manifestaron en contra de la reforma previsional. El gobierno provincial y el socialismo, ¿cómo quedó ante esta posición? Un debate difícil porque claramente era necesario para sostener unas muy buenas prestaciones jubilatorias que tiene Santa Fe. Pensá que Santa Fe pagaba y va a seguir pagando el 82% móvil a los jubilados y jubiladas docentes, sigue teniendo regímenes de jubilación anticipada, una mínima de la provincia, una jubilación mínima de la provincia de Santa Fe es del doble de una mínima nacional, y solo el 8% de los empleados o de los jubilados y jubiladas de Santa Fe cobran la mínima, la mayoría cobra prestaciones mejores. Bueno, eso obviamente implica una apuesta y una inversión del Estado. Había que ordenar algunas cuestiones y un esfuerzo que fue el socialismo el que planteó que ese esfuerzo sea un poquito más equilibrado, por eso se planteó una mayor retención de aporte a los altos cargos de la justicia, a los altos cargos del gobierno, a los funcionarios públicos, a los legisladores provinciales, entendiendo que si todos íbamos a hacer un esfuerzo para sostener el sistema jubilatorio y que se sigan pudiendo brindar buenas prestaciones, el esfuerzo tiene que empezar más fuerte por quienes más tienen. Por supuesto, el rol de los gremios es sostener cada uno de los derechos conquistados, y cuando uno plantea una reforma y sabe que va a haber, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, el menor posible, los que menos tienen, pero todos van a tener que hacer un esfuerzo, desde ya que los gremios van a venir a defender el régimen como venía hasta ahora. Le toca al gobierno poner sensatez y responsabilidad en la reforma de eso para poder llevar adelante la sostenibilidad de la caja, mientras seguimos peleando por los recursos que nos adeuda Nación, pero como hasta ahora no han venido, estas jubilaciones se siguen pagando con los recursos públicos, y en ese sentido creo que dentro de las distintas alternativas que había, se optó por una reforma progresiva, que como te decía, hay sectores que más tienen que hacer el mayor esfuerzo, que obviamente no conforma a todo el mundo, pero que creo que era necesaria para seguir sosteniendo un sistema solidario de jubilaciones como tiene Santa Fe, que es de los mejores sistemas previsionales de la Argentina, ¿no? Esteban, el socialismo tuvo un momento de reflexión, ¿verdad? ¿Cómo fueron saldadas estas situaciones? No, nosotros venimos de un proceso muy complejo porque en el año 2021 el socialismo perdió a dos de los mayores liderazgos que tenía. Uno ya estaba retirado de la vida pública hace mucho, Hermes Wiener, fruto de su enfermedad. El otro, Miguel Lifchi, en plena actividad. Inesperadamente se fue en el marco del COVID, por no adelantarse a la fila de la vacunación, como era su convicción y como fue la convicción de todos nosotros que esperamos el turno de la vacuna. Eso obviamente genera un debate abierto, ¿no? Uno dice, bueno, de golpe los dos liderazgos que tiene el partido no están más. Bueno, emergen los nuevos liderazgos. Yo lo que digo es que sí, Wiener estaba retirado ya hace tiempo, pero la muerte de Miguel Lifchi adelantó la renovación en el partido. Adelantó nuestra renovación en el Partido Nacional, con Mónica asumiendo esa responsabilidad, yo acompañándola hoy como secretario general. Adelantó la renovación en los cargos de las candidaturas provinciales, nacionales, digo, quizá yo tal vez no era todavía tiempo para que fuera candidato y se adelantó. Mónica tuvo que volver a la Cámara de Diputados también, porque en ese momento necesitábamos a alguien con experiencia y con capital político para poder sostener una banca para el socialismo en el Congreso de la Nación. Adelantó procesos de renovación en la provincia, en las líneas técnicas que están participando en el gobierno de la provincia, pero también en lo que son las candidaturas a diputados provinciales, etcétera. Y obviamente todo ese movimiento genera disputas, genera debates internos y se saldó en el marco de la democracia, en las elecciones, como corresponde. Donde pudimos acordar, acordamos. Donde no hubo acuerdo, fuimos a elecciones y los ciudadanos y las ciudadanas nos ordenaron. Y una vez pasado ese trance, el socialismo está todo junto, o sea, nos juntamos, acordamos una conducción conjunta del partido en lo interno a nivel provincial, unificamos el bloque de diputadas y diputados provinciales en la Cámara de Diputados de la provincia, los 14 diputados y diputadas que entramos por listas de Unidos, pero por distintas listas del socialismo, estamos juntos en la Cámara, trabajamos en una agenda en común. No hay que tenerle tanto miedo a la interna en la política. El problema es cuando la interna te consume, te divide y te debilita. Una interna donde cada uno de los compañeros tiene derecho a sentir que representa mejor la idea del socialismo
se somete a la votación y la gente elige, es totalmente válido y es parte de la democracia. Esteban, tenemos que irnos, Sí. ¿sí? Pero vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Cómo no? En cuanto a, y en línea a lo que veníamos trabajando, de acuerdo a esto de reflexionar el socialismo, ¿qué sienten en la actualidad con estos discursos ofensivos hacia las ideas socialistas? Bueno, yo siempre optimista, entiendo que es un buen momento para contarle a la gente qué es el socialismo, porque el Ujú. presidente nos ha puesto en el radar. Yo digo que el Ah, presidente siente que socialismo, salvo Karina, los perros y él, el resto es todo socialismo, ¿no? No hay, yo creo que hasta piensa que Santiago Caputo es socialista. Porque obviamente cualquier persona que sienta que vivir en comunidad vale la pena, que la solidaridad es un sentimiento natural y que está bueno ejercerlo y defenderlo, bueno, él está en contra de eso, él cree en el individualismo más extremo. Y obviamente cuando dice socialismo se refiere a nosotros, porque se ha referido a Wiener y a Bonfatti, pero ujú. se refiere al peronismo, se refiere al radicalismo, se refiere al PRO, al liberalismo, o sea, a todo. Yo creo que también ese ponernos en escena, decir el socialismo, a nosotros nos permite pararnos desde un lugar y contarle a la sociedad qué entendemos nosotros por socialismo, qué es el socialismo para nosotros, cuáles son nuestras ideas, y eso nos está dando una posibilidad concreta de que es que hoy podemos estar en un debate público a nivel provincial, pero también a nivel nacional, en los medios nacionales, llevando una voz, una presencia, y el Partido Socialista y la representación parlamentaria, que es pequeña, somos dos, tenemos una representación pública muy importante porque hay una expectativa y creo que eso nos va a permitir crecer, así que la gente no compra ese discurso tan agresivo, tan violento. Llega un momento que dice, bueno, Sí. tampoco, serán mejores, serán peores, se habrán equivocado, pero tampoco. Entonces creo que ahí nosotros, que no fuimos parte del proceso kirchnerista, por lo tanto no nos hacemos cargo de ese fracaso, no somos parte de este proceso libertario, encontramos un lugar ahí desde el cual contar qué es el socialismo, qué ideas tenemos, cuál es nuestro proyecto político y obviamente invitar a que la gente nos acompañe. Esperamos el año que viene incrementar nuestra representación nacional en el Congreso y obviamente en 2027 ser parte protagónica de una alternativa política para el desarrollo del país. Muy bien, Esteban, muchas gracias por estar acá. Y bueno, amigo de la casa, ¿verdad? Sí, claro. Así que vamos Siempre a... agradecido por las invitaciones. A veces no puedo porque los jueves estoy en Buenos Aires, pero siempre que me invitan y puedo vengo porque estoy muy a gusto. Gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias a Gracias. vos. Muy bien, terminamos el primer bloque de una feria política. Estuvimos con Esteban Paulón, diputado nacional. Un breve cortecito y ya volvemos con la próxima invitada. Bien, estamos en este nuevo segmento. Tenemos ya aquí nuestra invitada, Beatriz Introcaso, docente universitaria COAT. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Bien, Beatriz, vamos directamente a lo que nos reúne en esta tarde, ¿sí? ¿Cuánto gana hoy un docente universitario y cuánto debería ser el salario real? Bueno, en realidad vos me preguntas así genéricamente, pero hay muchas Ujú, categorías, muchas dedicaciones. sí. Nosotros tenemos como salario testigo el ayudante de primera,
que es el docente que recién se inicia. Ajá. Igual quiero decir que para que una persona tenga un cargo de docente universitario tiene que haber transcurrido toda una carrera universitaria, Sí. muchas veces también posgrado y demás, Ujú. con lo cual no estamos hablando de un chico de 18 años, sino de una Exactamente. persona que ya tiene otras necesidades, sostenimientos de familia, de hogares, etcétera. Bueno, si consideramos una dedicación exclusiva, que son 40 horas semanales, en este momento ese ayudante de primera está en 600.000 pesos. Con lo cual, bueno, esto está bastante por debajo de lo que es la canasta básica. Sí, sí. Y bueno, y lo que ha ocurrido ahora en el último momento es que se ha dado el aumento de lo que se llama la garantía salarial. La garantía salarial es un monto que se establece en la paritaria nacional docente, que es la paritaria de otros niveles, donde se dice cuál es el monto por debajo del cual ningún docente puede ganar. Y eso después en cada provincia se ajusta. Ujú. Nosotros, los docentes universitarios, tomamos en general en otros gobiernos este valor como un índice y lo tomamos como el salario que debería ganar una persona con dedicación media, después que serían 20 horas semanales. Sí. Después eso multiplicado por 2 sería el salario de una dedicación exclusiva. Lo que había ocurrido este año es que ese salario mínimo en la Paritaria Nacional Docente se había incrementado en abril y eso no había tenido un correlato en el caso de la suba de la garantía salarial hasta ahora. Entonces, ahora se está anunciando con bombos y platillos que nos dieron algo. Lo que nos dieron es simplemente la actualización de esa garantía salarial. Entonces, esta persona que estaba ganando 600.000 pesos, hoy pasa a ganar 800. Ujú. Eso parece como un aumento bastante grande. Pero tiene otro problema, lo cual está muy bien. Empiezo diciendo que está muy bien que las personas con menores jerarquías ganen un poco Ujú. mejor. Pero tenemos una escala que se llama el nomenclador, que dice cuánto tienen que ir ganando a partir de ese mínimo las distintas categorías. Si le aumentamos solamente a la categoría más baja, ese nomenclador se achata. Entonces después tenemos la situación dentro del aula de una persona que tiene mucha más antigüedad, mucha más jerarquía, mucha más experiencia que otra y ganan prácticamente lo mismo. Eso también es un problema. Beatriz, vienen de de varias semanas de lucha, con un 2 de octubre masivo, clases públicas y Sí. todo lo que viene afectando a la educación. ¿Cómo sigue esto? Bueno, es una gran pregunta cómo sigue esto, porque tuvimos una expectativa bastante buena cuando se aprobó la ley de financiamiento Ujú. universitario, porque eso significaba que los salarios pudieran, no digo estar a la altura de lo que deberían, pero al menos estar recompuestos respecto de lo del proceso inflacionario. Pero esto, como ya se viene charlando y vos estabas hablando con Esteban hace un ratito, esto se vetó, lamentablemente, así que eso nos deja en una posición de, bueno, a ver, ahora qué hacemos. Hay una coordinación a nivel nacional. Vos sabés que los docentes de Rosario estamos nucleados en COAD, Sí. que pertenece a CONADU, que es una de las federaciones que se sienta en general a la mesa de negociación salarial cuando la hay, que en este momento no la hay. Y hay otras federaciones también, CONADU Histórica, FEDUM, FACDUT, CETERA, UDA, y también la Federación de los Compañeros y Compañeras No Docentes, que es la FATUM. Bueno, todas estas federaciones se han reunido en lo que se conoce como el Frente Gremial Universitario, y bueno, y vienen coordinando acciones. Estas grandes marchas que vos mencionás, una que fue el 23 de abril, Sí. otra que fue el 2 de octubre, fue coordinada nacionalmente por estas federaciones. Mañana, viernes, hay un plenario de asociaciones de base, es decir, de asociaciones como la COAD, digamos como asociaciones de docentes de distintas universidades nacionales, nucleadas tanto en en CONADU como en CONADU Histórica. Se van a reunir mañana en Buenos Aires y en el proceso que viene muy bien también de reunificación de todos estos sectores, que tiene que ver también con el camino que está iniciando las dos CTA de reunificación también, se va a tratar
a ver cómo seguimos. Bien. Nosotros llevamos ahí, salió de la asamblea de ayer, una propuesta de una tercera marcha federal, sobre todo teniendo en cuenta que está por tratarse el presupuesto 2025, que los números no son muy alentadores respecto de lo que está presentado por el Ejecutivo. Y bueno, en vista de eso y de lo que va a pasar ahí en el Congreso también, es que estamos planteando esta tercera marcha. Esta ley de financiamiento que fue vetada por Milei, ¿cómo venía a saldar este conflicto, este inconveniente salarial? Bueno, como te digo, no es que nos llevara al mejor de los mundos, Sí. pero al menos permitía recomponer el poder adquisitivo de nuestro salario a lo que fue diciembre del 2023. Porque después de ese diciembre donde hubo una devaluación muy grande y en enero también tuvimos 20 puntos de inflación, el poder adquisitivo de nuestro salario cayó muchísimo. Ujú. Entonces, lo que esta ley venía a hacer era recomponer los salarios a niveles de diciembre de 2023. Y también el tema de los gastos de funcionamiento de los que tanto se ha hablado en el último tiempo de las universidades, que son una cosa tan básica como permitirte pagar la luz, además de, bueno, el sostenimiento de los laboratorios y de todo lo necesario para las clases, los proyectos de investigación, de extensión, etcétera. Eso significaba 0,14% del PBI. Sí. Toda esa masa salarial y de presupuesto significaba solamente ese monto. En particular, la parte de los salarios era un 0,08% del PBI. Entonces, no estamos hablando de que realmente era un monto significativo para el gobierno. Nos parece que acá hay una pelea que tiene que ver más con una cuestión ideológica que con una cuestión de que cierren los números. Beatriz, por lo que entendemos, un 5, un 10% viene esta distribución, ¿no?, hacia el funcionamiento de las universidades, ¿sí? Y el resto se reparte en los docentes y no docentes. Así es. ¿Te parece que esto se debería volver a discutir? Bueno, esto sí, esto ya tiene muchos años de que esto sea Sí. así y efectivamente debería discutirse. Debería ser el presupuesto mucho mayor como para permitir que todo esto que yo te decía, todos los proyectos de investigación, de extensión, todo el sostenimiento de lo que Ujú. hace a la labor académica estuviera más jerarquizado. Esto hace muchos años que viene ocurriendo, sí, efectivamente. Bien, en este tipo de gobiernos donde se enmarca en una cuestión de ajustes y demás, ¿creen que los docentes siempre son los que vienen a ser atacados por estos gobiernos? Y bueno, nosotros decimos que las universidades tienen esa cuestión colateral también de desarrollar el pensamiento crítico. Y esto siempre los gobiernos autoritarios lo consideran un problema. Entonces, me parece que en ese sentido vienen a dar por tierra con esto, más allá de también un paradigma en el cual este gobierno está destruyendo todo el Estado, todo lo público, no solamente en esta propuesta de presupuesto 2025 vemos una disminución en lo que hace a educación, sino también a salud, a todas las cuestiones que tienen que ver. Ayer veíamos en una de las clases públicas que se hicieron un análisis de cuáles son los rubros donde más baja el presupuesto 2025 y están cuestiones como el agua potable, el alcantarillado, esas cosas que solamente el Estado puede hacer, porque no son cosas que vayan a tener una rentabilidad para una empresa privada. Entonces, para nosotros hay una cuestión también de qué paradigma están llevando adelante, qué paradigma están promoviendo. Nosotros, vos sabés que la CRES, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, ya en el 2018, es parte de la UNESCO, la CRES, declaró a la educación superior como un derecho humano, como un bien público universal. Bueno, este paradigma lo que está haciendo es ir absolutamente a contramano de esta idea. Sería un derecho en el sentido de que, obviamente, un derecho individual, de que cada uno tiene derecho a pensar en una profesión con la que quiera desarrollar su vida, tener un proyecto de vida propio, pero también lo pensamos como un derecho colectivo. La sociedad completa tiene derecho a una universidad
que forme profesionales de excelencia, que investigue como para solucionar los problemas mismos que la sociedad genera. ¿Viste esa pregunta, esa frase que dice que las mejores preguntas a la ciencia se las hace el pueblo? Sí. Es porque, bueno, tiene que ver con que la universidad pública justamente tiene esta tarea también de construir junto con el pueblo las soluciones que se necesitan para la sociedad. Sí, agrego a esto que vos mencionabas, que también son las primeras generaciones las que pueden acceder a estas universidades públicas. Sí, hay en muchos casos muchos estudiantes de primera generación, eso también. Tenemos que enfrentar estos discursos mentirosos también que dicen que la Ujú. universidad solo sirve a las clases acomodadas. Bueno, tenemos estudiantes de todas las clases sociales y también, bueno, esto que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que la universidad también viene a abonar al ascenso social. Bueno, más allá de que uno pueda discutir ese concepto como tal, hace a esto que decíamos antes de formar una sociedad donde se discutan los problemas de todos, donde haya un pensamiento crítico colectivo también. Entonces, que haya gente cuyos padres no han ido a la universidad o que no tienen los recursos suficientes y tenga acceso a la universidad, es algo que le sirve a toda la sociedad también. Sí, claramente, ¿no? Una sociedad educada es lo que nos suma como nación también. Bien, un poco como para ir cerrando ya el tema, ¿nos podrías comunicar cómo continúa esta lucha, la movilización de los docentes y la comunidad universitaria? Digo comunidad universitaria en general, porque Ujú. también se vienen bueno, hay muchos conflictos a nivel provincia con los docentes públicos de las de los colegios. Sí, efectivamente, nosotros venimos articulando las luchas Ujú. con esta idea también de que las luchas no son aisladas o las problemáticas tampoco son aisladas, digamos, esta misma idea que estamos charlando de lo que significa el acceso a la universidad también Ujú. tiene que ver con el acceso a la educación pública, con el acceso a la salud, como decíamos hace un ratito también. Entonces, bueno, toda esta avanzada que se está dando a nivel provincial, que va en línea con lo que se está planteando nacionalmente, hace que hoy estemos articulando con todo el resto de los sectores. Entonces, vos me preguntás cómo sigue. Yo te contaba un poquito que mañana está esta reunión a nivel nacional, pero también van a seguir todas estas movidas que están iniciando desde el movimiento estudiantil, que la verdad que son muy interesantes. Siempre el movimiento estudiantil ha sido generador de cambios y de procesos revolucionarios a lo largo de la Sí, historia. sí. Después de la pandemia, esta dinámica estaba medio aquietada, decimos, pero bueno, ahora resurgió, están habiendo tomas en distintas facultades, en distintas universidades a lo largo de todo el país. Nosotros como docentes estamos acompañando ese proceso también, estamos dando clases públicas y lo que vamos a tratar de hacer es seguir en este proceso coordinado nacionalmente. También hay una idea de coordinar nacionalmente esto, que por ejemplo todos los miércoles haya clases públicas a lo largo de todo el país. Entonces, más allá de las que demos en cada una de las universidades otros días, vamos a tratar de hacer de eso un evento un poco más grande también. Y bueno, marchar hacia esta tercera marcha cuando se trate el presupuesto y bueno, y aspirar a que en algún momento la legislatura también acompañe Sí. este pedido, que es un pedido de la sociedad completa. Hablaba de los centros de estudiantes universitarios. Sí, También lo vemos muchos en el nivel secundario. sí. Estos últimos años, mencionabas después de la pandemia, yo creo que se fortaleció mucho más. Así que vienen ya con una militancia aquellos estudiantes que salen del colegio público, ¿sí? Ujú. Y acceden a una universidad privada. Sí, y de hecho nosotros en la universidad también tenemos colegios mal Ujú. llamados para mí preuniversitarios, ¿no? Escuelas Ajá. medias de la Universidad de Rosario, el Politécnico, el Superior de Comercio, la Agrotécnica de Casilda, después está la Escuela Nueva de Ciencias Sociales, polos educativos
en el Puerto General San Martín, en General Lagos, en el Trébol también hay una extensión. Bueno, y todos estos estudiantes de nivel medio, como vos bien decís, también están haciendo su proceso de tomas de las unidades académicas, de vigilias, de tomar un poco de conciencia de que si la universidad no tiene un futuro. Ayer, perdón, un paréntesis, me acordé que decía una compañera en la asamblea que tiene una hija chiquita de 6 años, que dijo, si la universidad es arancelada, yo voy a poder estudiar en la universidad. Entonces me parece que no nos estamos dando cuenta de que esto tiene un correlato a muchos años. Si hoy la universidad como la conocemos desaparece, más allá de todas las cosas que nosotros queremos cambiar de la universidad, porque no es la que nosotros quisiéramos, pero en el sentido contrario al que la está queriendo cambiar este gobierno, si esto desaparece, está generando un problema a futuro respecto de la futura formación de profesionales y del futuro de las investigaciones también. Beatriz, ¿por qué crees que son mal llamadas o tienen una forma distinta, rara, el nivel secundario que recién mencionabas? ¿Por qué crees que son...? Dije mal llamadas preuniversitarias porque en realidad nosotros decimos que primero que son parte de la universidad. Y por otro lado que aparecería como que sí o sí alguien que transita esa escuela después tiene que hacer una carrera universitaria. Y bueno, digamos, el título secundario que se obtiene de esas escuelas es también habilitante para ejercer alguna tarea. Entonces, no es que parece como que le faltara algo, por eso digo mal llamadas por la palabra pre, como si fuera antes de algo. Son instituciones educativas en sí mismas también. Bien, bueno, Beatriz, vamos cerrando ya un poco el programa, así que queremos agradecerte por haber estado acá en una feria política. Bueno, al contrario, es un placer para mí también. No había participado de este programa. Me parece que es muy interesante que se empiecen a difundir estas cosas también. Es nuestra idea cuando hacemos las clases públicas, cuando hacemos las movidas en las plazas, en las calles, de que todo el mundo esté enterado de qué es lo que está pasando. Exactamente, muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bien, estuvimos con Beatriz Introcaso, docente universitaria COAT, ¿sí? Ya volvemos inmediatamente para cerrar el programa de una feria política. Muy breve. Muy bien, muy buenas tardes, así pasó una edición más de una feria política. Vamos cerrando, se nos termina el tiempo, la verdad que quisiéramos estar horas y horas hablando acerca de la política, de distintas cuestiones, de las problemáticas de la sociedad civil. Pasaron hoy Esteban Paulón, diputado nacional, y Beatriz, docente universitaria de COAT. Así cerramos, nos vemos el próximo jueves. Esto fue una feria política, yo soy Tina Feria, les mando un beso grande, los veo el jueves.